Bien, hermanos, la semana pasada estamos en Hechos 17 todavía, el segundo viaje misionero de Pablo, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los judíos de Berea. Vimos algunas cositas, ¿verdad?, acerca de la actitud de los judíos en Berea cuando Pablo llegó allá a Berea, y fue que ellos, a diferencia de los judíos de Tesalónica, pues fueron más amables. Ellos recibieron la palabra que les trajo Pablo con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras a ver si estas cosas eran así. O sea que esa es la actitud que tuvieron ellos, a diferencia o en contraste a los judíos de Tesalónica y los demás judíos, hermanos. Ustedes saben que Pablo fue a diferentes ciudades como Listra y otros lugares donde era mal recibido, o por lo menos una vez que escuchaban el mensaje que él traía, pues le daban problemas. Le daban problemas a Pablo, lo perseguían, en Listra lo apedrearon. Y aquí en Tesalónica pues formaron una turbia, dice que se buscaron gente ociosas en la calle. En Tesalónica parece que había mucha gente ociosa, gente que no hacía nada, porque Pablo le escribe a los de Tesalónica y le dice: mire, el que no trabaje, que tampoco coma. Parece que eso era muy fácil encontrarlo en la calle, personas que no hacían nada. Gente que se alquilaban para darle una pela a cualquiera por dinero. Exacto, gente que le gustaban los problemas, no tenía nada que hacer y con eso se satisfacían, ¿verdad? Entonces pues Pablo sale huyendo, llega a Berea, ahí les trae la palabra a los judíos en la sinagoga, y los judíos de Berea pues recibieron la palabra con toda solicitud, y nos dice que muchos se convirtieron, muchos de ellos. Pero ahí está la diferencia, hermanos, en recibir la palabra con toda solicitud y escudriñarla. Aquí cuando dice, hermano, yo creo, no lo dice en sí, pero yo quiero saber si usted entiende algo de eso. Ajá. Si llegaron de noche, llegaron de día, porque dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo pasado, entraron en la sinagoga. Todavía están, yo me imagino, yo no les sabría decir, pero me imagino que estaría de día en la sinagoga. O sea, la distancia que ellos viajaron, si se tuvieron que alojar en algún lugar. Obviamente salieron de noche de Tesalónica porque es la mejor manera de huir, a escondidas de los judíos que estaban buscando hacer daño, los detractores, como se le llama. Pero no nos dice a qué hora llegaron a Berea. Es posible que ellos hubieran llegado, y no nos da detalles Lucas de cuándo llegaron, y puede que hayan pasado horas o días, y luego Pablo se haya reunido en la sinagoga con los judíos de Berea, ¿verdad? Y hermanos, esta actitud de los judíos de Berea es la actitud que debemos tener, ¿verdad? De recibir la palabra con toda solicitud, pero escudriñarla. No es meramente que el maestro o el pastor o el que esté predicando, usted le diga amén a todo. Hay que escudriñar las escrituras a ver si lo que está diciendo es verdad. Acuérdese, hermano, que muchas veces usted puede tomar un versículo y sacarlo fuera de ese contexto, como si el versículo estuviera diciendo lo que usted cree que está diciendo. Por eso es que es importante escudriñar las escrituras, para que usted vea si el versículo en realidad está diciendo lo que dijo el predicador. ¿Okay? Hay versículos que son extremadamente claros, que no hay que buscarle la vuelta. Hay un versículo que le dice a usted que el pecado se merece el castigo. Mire, no hay que buscarle la vuelta a eso. Se sabe que Dios es un Dios de justicia, un Dios santo,
y que por lo tanto Él tiene que castigar por causa del pecado. Como juez, como justo, tiene que castigar el pecado, es claro. Pero hay versículos, hermanos, que vamos a tomar, por ejemplo, en Primera de Pedro, que es Primera de Pedro, creo, 4:18, donde dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde terminarán el impío y el pecador? Y las personas pues sacan de ahí que hay que esforzarse para ser salvo, que se requiere esfuerzo. Eso no es lo que dice el versículo, hermano. Lea el capítulo, lea el libro completo, Primera de Pedro completo. La epístola de Primera de Pedro es una epístola dirigida a personas mártires, a personas perseguidas. Y si usted observa, Pedro está hablando del fuego de la aflicción, del fuego de la persecución, de la tribulación, de que si los calumniaban injustamente, que si los perseguían, que si sufrían. Y en el versículo 17, en 1 de Pedro 4:17, dice: es necesario que la ley comience por la casa. ¿Okay? Y entonces cuando dice ahí inmediatamente en el 18, ¿okay?, la ley comienza por la casa, la disciplina comienza por la casa, el castigo comienza por la casa. Entonces, si el justo con dificultad, ¿qué dificultad? Todo lo que Pedro estaba hablando, las persecuciones, las calumnias, las aflicciones, las tribulaciones, esas dificultades, que a la misma vez Dios las está usando como disciplina para su casa. Si el justo, aunque es justo, aunque es un hijo de Dios, pero pasa dificultades, es lo que está diciendo Pedro, no que se tiene que salvar esforzándose y luchando por su salvación y peleando su salvación. No, es que ya es salvo, pero aún siendo salvo pasa dificultades. Y si los justos, los hijos de Dios, pasan dificultades aunque son salvos, imagínense dónde van a terminar el impío y el pecador. Eso es lo que dice el versículo. Pero hay que escudriñar para entender ese versículo en su contexto y no decir algo como: ves que la salvación se requiere obras, requiere esfuerzos. Si las personas escudriñaran las escrituras, no hubiera tanto predicador por ahí predicando disparates, predicando ridiculeces como esa que le acabo de decir que usted tiene que luchar por la salvación. Entonces, por un lado, Pablo dice: no, la salvación no es por obras, pero por otro Pedro dice que sí. Eso es absurdo. Eso es irracional. La Biblia entonces sería un libro irracional, un libro que se contradice a sí mismo. Y si la Biblia es la palabra de Dios, Dios no se va a contradecir a sí mismo. O sea que hay que escudriñar las escrituras, hermanos, para recibirlas con solicitud, pero entendiéndolas correctamente. ¿Okay? Entendiéndolas correctamente. Por eso que yo siempre les digo, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, no tenga miedo de preguntarle a los maestros, al pastor. Pregunte siempre, hermano, para que hayan aclaraciones, para que podamos crecer. Porque imagínense que yo esté predicando acerca de la gracia de Dios, pero usted se quedó con algo que le dijeron de Pedro, que el justo tiene que esforzarse para ser salvo. Entonces yo predicándole domingo tras domingo acerca de la gracia de Dios, pero usted no encaja porque usted dice: pero es que a mí me dijeron que hay que esforzarse, que hay que luchar por la salvación. Y hermano, y se va a quedar estancado ahí. No puede digerir la carne porque está estancado en la leche, y no es leche buena, es leche dañada. Que le den un versículo torcido de esa manera, hermano, ni siquiera es leche buena, es leche fermentada, ¿verdad? Hermano, hay muchas personas que yo los he oído decir, cierta gente impía: yo peco y a mí el Señor no me hace nada, voy acá, voy allá, trabajo, y a mí el Señor nunca me ha dicho nada. Y yo digo entre mí, es que esta gente están ignorando que el juicio para ellos es después de la muerte. Es después de la muerte, ese juicio, y ellos no ven eso. ¿Entiendes?
Sí, Pero cuando vean eso, va a ser muy tarde, ¿verdad? De paso saludo a los hermanos que se están conectando. Luis Rodríguez. Liz está por ahí, la tenemos bien observada, ¿ok? La del jueves pasado era Luis al que teníamos observado. Hoy es Liz. Vanessa, Dios te bendiga. Jorge Chávez, mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Moisés está por ahí también, Moisés Morales. Moisés, tienes admiradores aquí, ¿ok? Dios te bendiga, Moisés. ¿Llegaste ya de Santo Domingo? Esperemos que hayas tenido unas buenas vacaciones por allá y que hayan llegado seguros acá. Dice Luis aquí, tenemos que edificar. ¿Alguien tiene unos espejuelos que me preste, hermano? De 1.25 más o menos. ¿Esos son 1.25? ¿No sabe? Los míos, pastor. No le puedo decir bien, porque yo cambio tanto de espejo. Vamos a ver, pues es que Son bifocales ahora. ya yo tengo, está bien los bifocales, este es como 1.75 yo Sí. creo. Dice, tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y abandonar las prédicas de papagayo, correcto, hermanos, ¿verdad? Pastor Alberto Contreras, Dios le bendiga, esperando que se sienta mejor ya. Saludos aquí de parte de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta en cuanto a eso de los de Berea? Tenga, hermano, paso para atrás para que pueda leer. hermano, usted no puede usar esa gafa porque son de mujeres. Sí. Sí. Recuerda cierta doctrina por ahí. Oh, sí. No, porque es que él está grabando. Preguntas, comentarios acerca de los hermanos de Berea, ¿verdad? Que ese es el aspecto práctico, es para nosotros ser igual que ellos. Escudriñar las escrituras cada día, hermanos, para que no nos traguemos todo lo que nos disparan desde un púlpito. Tenemos que tener el entendimiento y recibir lo correcto, hermanos, crecer correctamente, ¿verdad? Crecer en la verdad. No todo lo que se dice de un púlpito es la verdad cuando se está torciendo las escrituras, cuando se están tomando versículos fuera de contexto, hermanos. Vamos a ponerlo de esta manera: cuando se toma un versículo fuera de contexto, ¿qué está haciendo el predicador? Mintiéndole. Quizás no lo está haciendo a propósito, aunque muchos sí lo hacen a propósito, pero quizás alguien con toda su sinceridad, por no escudriñar bien las escrituras, está mintiéndole a la congregación. Está engañando a la congregación. Y por eso es que Santiago dice que no seamos todos maestros, porque el maestro llevará mayor condenación. O sea, hermanos, que preparar un mensaje, Dios te bendiga, Freddy, Dios bendiga al doctor Enuel Hernández, que es bueno que está por ahí. Quizás el doctor Enuel Hernández me puede dar una ayudita por aquí. Estamos en el capítulo 17 del libro de Hechos, así que siéntase libre para comentar, hermano. ¿Cómo está mi agenda?, me pregunta el doctor Enuel, para la próxima semana. Estoy de vacaciones, hermano, no voy a estar disponible, ¿verdad? Pero planeamos, no se preocupe, planeamos. Bien, ¿en dónde estaba, hermanos? ¿Verdad? Vamos entonces a seguir leyendo. Y dice aquí, estamos en el 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea que estamos viendo, hermanos, los judíos persiguen a Pablo, ¿ok?, creyendo que van a detener el evangelio, y lo que hacen es esparciéndolo más. ¿Okay? Aquí dice que se convirtieron muchos de esos judíos de Berea. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. A ver si tengo algo que decir en cuanto a esto, hermanos. No, vamos a seguir leyendo. Bueno, sí, estamos en el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 15. Dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar,
Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mire, hermano, aquí lo que estamos viendo, y ya hemos hablado acerca de esto. Dios te bendiga, Pabla Evangelina Duarte. Qué bueno tenerte por ahí. Ese celo que tenían los judíos, pero era un celo, no era un celo correcto. Acuérdense en que Pablo dice que el celo de los judíos no era conforme a ciencia, no era conforme al conocimiento genuino de las Escrituras, fundamentado en Jesucristo. Entonces, hermanos, nuevamente ese celo los lleva a ellos para hacerle daño a Pablo, allá a Berea. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hicieron en Tesalónica, alborotar las multitudes, ¿verdad? Crear turbulencia, confusión, conmover las masas o agitar la gente, básicamente. Ellos agitaron la gente. Estaba buscando, hermanos, la palabra griega ahí donde dice que cuando estos judíos de Tesalónica vinieron a Berea, alborotaron. Esa palabra alborotaron significa agitar. La palabra griega es un movimiento causado por tormentas u olas. En otras palabras, ellos estaban causando tormentas sociales. Las tormentas sociales. Fíjese que en el Salmo capítulo 2, vamos a ver Salmo 2, versículos 1 al 3 y versículo 8. Para no leer el Salmo completo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos al versículo 8, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los fines de la tierra. Ahí vemos en los primeros 3 versículos, hermanos, estamos viendo en el libro de Hechos esto cumpliéndose. Claro, esto se había cumplido anteriormente cuando los judíos entregan a Jesús para ser crucificado, pero Jesús ahora resucitado, obrando a través de los apóstoles, llevando el evangelio a toda nación, a toda criatura, y vemos este salmo cumpliéndose aún todavía, donde se amotinan esta gente. Y acuérdense que a estos sacerdotes pues se les veía como príncipes en un sentido, se les veía como príncipes, y por eso es que dice aquí que se levantarán reyes y príncipes consultarán unidos. Pero fíjense que no hay quien pueda detener el reino de Jesucristo. El versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién puede detener la mano de Dios? O sea, eso es lo que está dejando saber ahí no importa lo que hagan estos príncipes, estos reyes, Dios Padre le dice a Dios Hijo: pídeme lo que tú quieras, que va a ser tuyo. O sea, lo que está dejando saber ahí es que la soberanía de Dios no va a ser frustrada por el hombre. No va a ser frustrada. Si fuera así, hermanos, ¿usted cree que hubiera una iglesia cristiana acá en las Américas? Hermanos, Dios hace su voluntad y no hay quien lo detenga. Él ejerce su voluntad, Él es soberano, ¿verdad? Pero hay gente por ahí que dice que no, que Dios no puede hacer nada sin permiso del hombre. Cuando los salmos dicen que Dios hace como Él quiere en el cielo y en la tierra y con todos sus habitantes. Amén. Como Él quiere. ¿Cómo es eso de que Dios no puede hacer nada sin el permiso del hombre? Como si el hombre fuera superior a Dios. Eso es una enseñanza diabólica, hermano. Que Dios no puede hacer nada sin el permiso del hombre.
Yo no sé de qué lado de la cama se levantaron esa gente, ¿verdad? Otra de las cosas, hermanos, otra de las definiciones de esta palabra de alborotar es el perturbar. El perturbar. Fíjense, hermanos, que como había mencionado antes, ellos tenían un celo, pero no conforme a ciencia. El celo de ellos era sincero, pero el método de ellos emplear o tratar con la situación por causa de su celo, el método, ¿ok? El método, ¿qué me pueden decir de ese método que ellos usaron? De crear turbias, confusión, tumultos, tormentas. En vez de creer lo opuesto, para que la gente se unirse a Pablo, y lo que están confundidos ahí. Sí, ¿y qué me pueden decir de este método que ellos estaban usando? Acuérdense que ellos hermanos, era hablando cosas que no eran ciertas. ¿Qué dijeron en Tesalónica? Que estos están tornando el mundo al revés, están trastornando el mundo. Y, hermanos, falsos testimonios. Richard, yo creo que la computadora aquí, la cámara de la computadora se fue en blanco. No sé si no, pues déjala así. Yo la paso de Facebook a YouTube después. Es que a veces la señal del Wi-Fi se pone lenta o no hace su trabajo como tiene que hacerlo, ¿verdad? O sea, hermanos, ¿qué podemos decir de ese método? Ellos tenían un celo sincero, pero el método ¿era correcto? No, el método no era correcto. Entonces, ¿qué dice eso de los judíos? De estos judíos de Tesalónica. ¿Dice que eran buenas personas o dice que eran rebeldes? Eran rebeldes, ¿verdad? Eso habla del corazón del hombre. Las acciones hablan de lo que hay en el corazón del hombre, hermano. Las palabras y las acciones dicen mucho de lo que hay en el corazón de la persona, ¿verdad? Estamos hasta ahí, hermanos. Tenemos preguntas, comentarios hasta ahora. Luis Rodríguez dice que eran unos salvajes. Ya. No veo bien la pantallita aquí. Doctor Enuel Hernández, lo vamos a invitar. Amén, gracias, hermano. Vanessa dice, así es todo, comienza desde el corazón y es lo que contamina. Y ya, eso es correcto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que ¿qué? Lo que sale, porque del corazón salen ¿qué? Los adulterios, todos estos pecados que Jesús menciona, salen del corazón. Pero, hermanos, entonces se quedaron Silas y Timoteo. Fíjense que Pablo salió, pero ¿cuál era siempre el interés de estos misioneros? Ir y predicar, convertir 2 o 3 y salir. Quedarse y discipular. Confirmar las iglesias en la gracia del Señor, en el Evangelio de Jesucristo. Esa era la misión de ellos. Acuérdense que Jesús dijo que teníamos que hacer ¿qué? En la gran comisión. Hacer discípulos. ¿Verdad? Yo no estoy en contra, hermanos, de campañas evangelísticas, pero usted sabe que muchas de estas campañas vienen, le predican a miles, y si no se les da seguimiento a esas personas, ¿qué se logró? Nada. No se logró nada, ¿verdad? No se logra nada. Si no se les da un seguimiento, si no
se les comienza a discipular, porque muchos de ellos no se convierten genuinamente, pero quizás discipulándolos, digo, para ser discípulo hay que convertirse, pero por lo menos si se le da seguimiento es posible que entonces al fortalecer su conocimiento en el Evangelio, entonces haya una conversión genuina. Claro, yo sé que usted quizá me pregunte, pero ¿y si son escogidos de Dios? Sí, son escogidos de Dios. Si son escogidos de Dios, eventualmente se van a convertir al Evangelio. Pero hermanos, hay que predicarles el Evangelio y hay que reforzarle ese mensaje del Evangelio, ¿verdad? Eso no es como usted tirar, acuérdese que usted puede tirar la semilla como el sembrador, pero parte de ella va a caer junto al camino, parte va a caer en los pedregales, parte va a caer en los espinos y parte va a caer en tierra buena, ¿verdad? Así que ellos se quedaron allí, hermanos, para confirmarlos en la doctrina. Nuevamente, hermanos, esta persecución contra Pablo lo lleva a Atenas, y aquí es que quería llegar, hermanos. Esta parte me interesa mucho. Vamos a tratar algo diferente. Deja ver, el doctor Enuel, si está por ahí, me puede ayudar y sabe de los estoicos y de los epicúreos. Vamos a hablar de los epicúreos y los estoicos esta noche. Aquí en el versículo 16 en adelante: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjense, hermanos, que Atenas era la ciudad griega más importante culturalmente y era el centro intelectual del mundo greco-romano. Eso era como decir aquí Harvard, la Universidad de Harvard o Yale. Esa era Atenas, la ciudad de Atenas. Pero miren, hermanos, que ustedes saben que si ustedes leen historia, si ustedes ven diagramas de cómo era más o menos Atenas, era un centro lleno de esculturas, dada la idolatría. Y exactamente eso es lo que nos dice aquí, que Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Usted ha visto estas esculturas que hacían los griegos, ¿verdad? En los museos. ¿Cuál es su opinión acerca de, artísticamente, su opinión artística acerca de estas esculturas? Son cosas admirables, ¿verdad que sí? Cosas hermosas, bellas. Estas personas tenían un talento, hermano, para hacer estas esculturas y los detalles que ellos hacían en las figuras. Y fíjese que quizás una persona que no fuera Pablo hubiera ido a Atenas y es como ir a Nueva York y ver la Estatua de la Libertad, impresionante, ¿verdad que sí? O ver un edificio de cristal, impresionante. Mármol, las cosas de mármol, ¿verdad? Los columnas de mármol y todo eso. Las personas se impresionarían, pero ¿qué dice aquí de Pablo? Se enardecía, ¿verdad? Eso enardeció a Pablo. Estatuas, hermanos, que quizás a otros hubieran causado admiración, en Pablo causó horror. Horror en ver cómo la gente se inclinaba ante estas esculturas, ante estos ídolos. Y esto que vemos en Pablo, hermanos, es un celo santo. Un celo santo, un celo que usted y yo debemos tener. Un celo por las cosas del Señor. A usted y a mí nos debe de incomodar, hermanos, aquellas cosas que son ofensivas a Dios. Nos debe de incomodar, ¿verdad? Esa es la actitud que usted y yo debemos tener como creyentes. La devoción, hermanos, fíjese, ¿cómo aplicamos eso a nosotros? Usted sabe que puede haber una devoción y una consagración incorrecta. Usted puede tener un celo sincero, ¿verdad?, hacia Dios, pero con una devoción y consagración equivocada.
Vamos a dar un ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo, porque no me preparé para eso, pero bueno, vamos a poner, se me vino uno a la mente, hermanos, y desafortunadamente es el más fácil que se me viene a la mente, pero por ejemplo, en una iglesia donde usted le dicen que a las damas especialmente, porque usted tiene unas pantallas puestas o un collar, usted está perdida, y está en pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted no puede ser santa hasta que no se quite ese collar. Tienen un celo sincero, pero la devoción y la consagración es equivocada. Están metiendo algo, están haciendo una doctrina de algo que no es doctrina, de algo que la Biblia no enseña, que la Biblia ni siquiera condena. Al contrario, la Biblia habla positivo de la mujer adornada, con modestia y pudor, por supuesto. Pero la Biblia tiene varios ejemplos donde la mujer, donde se habla de las prendas en la mujer y se habla positivamente, no negativamente. Ezequiel capítulo 16, como por ejemplo Isaías capítulo 61, versículo 10, Cantares capítulo 1, versículos 10 y 11, Proverbios creo que, no sé si es 25, 12 o 12, 25, los números a veces los tergiversos. En Génesis, hermanos, vemos también en Éxodo. O sea, si las prendas fueran dignas de condenación, la Biblia sería clara en eso. Pero la Biblia claramente habla positivo de las prendas, de los adornos, ¿verdad? Claro, no se nos dice que hay que usar la moderación, por supuesto, pero para nada son condenadas. Eso es un celo equivocado. Eso es una consagración o una devoción, hermanos, equivocada. No estoy diciendo que si en una iglesia quisieran imponer ese tipo de reglamento, que no lo hagan, está bien, pero no diga que la salvación depende de eso. No diga que la santidad depende de eso, hermano, porque eso no es bíblico. Esa es la consagración y devoción equivocada. Y eso es un ejemplo que se me viene, hermano. Hay diferentes ejemplos que podemos dar. Quizás usted quiere hacer algo para el Señor que usted cree que es correcto, pero no es bíblico. No es bíblico y puede causar más problemas que beneficios. O sea, usted tiene que irse bíblicamente, y cuando digo bíblicamente es como le dije ahorita, como los debería, escudriñando las escrituras para que no vaya a cometer errores. Hermanos, un celo genuino, una devoción genuina, una consagración genuina, viene con un conocimiento genuino. No se pueden separar el uno del otro. El conocimiento correcto tiene que estar ahí. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. Se me quedaron los espejuelos y no veo bien aquí. Me perdonan, hermanos. Anyways, me perdonan los hermanos si no leo sus comentarios. Preguntas o comentarios hasta ahí, hermanos. En cuanto a lo que es la devoción correcta, la consagración correcta. ¿Verdad? Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, él cuando dice que discutía, era que estaba debatiendo, dialogando con ellos a través de las escrituras. Acordémonos que Pablo siempre iba primero ¿a dónde? A las sinagogas. Y ahí él exponía las escrituras, hablando acerca de cómo es que el Cristo tenía que ¿qué? Padecer y resucitar. Y luego que los convencía de eso, les presentaba a Jesucristo como ese Mesías que cumplía con esos requisitos. Nuestro Señor Jesucristo, primero a los 30 años, primero fue a la sinagoga y él le explicaba la palabra de Dios. Cuando tenía 12 años, que fue a la sinagoga. O sea, que ese era un centro donde
se predicaba la palabra, se enseñaba la ley. Muchas personas en ese tiempo se enseñaba, pero ya hoy no es por enseñar la ley, sino por enseñar la gracia de Dios. Que Jesucristo vino con verdad y con gracia, o sea, para nosotros poder ser salvos. Y eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Él iba a las sinagogas para enseñar acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Porque cuando se estaba enseñando la ley en el monte de Oreb, el Señor estaba con fuego, respiraba fuego por las narices. Sí. Porque Él le molestaba todo lo que realmente es pecado. Y Él podía ver el pecado en la gente. Y eso le molestaba. Y no sé cómo llamó a Moisés para que el pueblo lo pudiera de eso, si no por Moisés, Señor. Acordémonos que el Señor dijo: tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. O sea que Dios le permitió a Moisés, por misericordia y compasión, poder estar frente a él cara a cara y hasta llegar a ver el reflejo de su gloria. Pero fue por misericordia y compasión, porque en realidad Moisés tenía que morir. Pero Dios en su misericordia y en su compasión pues lo protegió de morir, ¿verdad? O sea que Moisés fue, como decimos en Puerto Rico, de chiripa, ¿verdad? De chiripa, que pudo pararse frente al Señor. O sea, tengamos en mente esto, hermano. Pablo le hablaba a los judíos, dice aquí que fue a los judíos y a los piadosos. Acuérdense que los piadosos eran gentiles que estaban entrando a la comunidad israelita. Estaban pasando por ese proceso, ya ellos habían quizás practicado algunas cosas, el bautismo, etcétera, circuncisión, si acaso, no sé, ¿verdad? Esto eran los piadosos. Pero ahora mire, vámonos al versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vamos a ver una marcada diferencia en la manera de Pablo predicarle a los gentiles que no eran piadosos, entonces a los paganos. A los judíos Pablo les predicaba de el Mesías, les señalaba las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, vamos a ponerle del Cristo primero, ¿verdad? Del Mesías, y que era necesario que padeciera y resucitara para entonces presentarle a Jesús como ese Mesías. Ustedes vamos a ver, hermanos, a través del resto de este capítulo, que Pablo no le habló de la misma manera a los paganos, pero todo a su tiempo. Ya mismo vamos a llegar ahí. Vamos a ver quiénes son los epicúreos y quiénes son los estoicos. Yo no sé si el doctor Emanuel Hernández está por ahí y sabe algo de eso y me puede ayudar, que me ayude. Vamos a hablar de los estoicos y los epicúreos. Estoicos y epicúreos. Estos eran filosofías, hermanos. El estoicismo y el epicureanismo eran filosofías que se desarrollaron, poner estos datos por aquí, como 300 años antes de Cristo. 300 años antes de Cristo. El estoicismo fue desarrollado por un hombre llamado Zenón, y el epicureanismo fue desarrollado por Epicurio. Quizá usted se preguntará, pero ¿por qué el epicureanismo se nombra igual que el nombre del que lo fundó y este no? Lo que pasaba era, hermanos, que Zenón iba a un lugar que se llamaba el Stoa.
Stoa. Eso era como un pasillo bien grande, lleno de columnas, y ahí se paraba él para que las personas que vinieran, él instruirlos desde ahí, desde el Stoa. Y por eso se le llama estoicismo, de la palabra Stoa, estoicismo. ¿Okay? Así que ambos se desarrollaron más o menos alrededor de esa época, 300 años antes de Cristo. O sea que cuando vemos a Pablo aquí, ya han pasado casi 400 años que se ha desarrollado esta filosofía. Ya está bien establecida, forma parte del mundo greco-romano. ¿Okay? Y si usted se fija, hermano, vamos a ir viendo detalles. Si usted se fija, nuestra sociedad, y quizás usted y yo, compartimos muchas de esas filosofías. Y no son malas, hermanos. Necesariamente en sí mismas no es que sean malas. ¿Okay? Vamos a ver un poquito acerca de estas personas o de estas filosofías. Y obviamente, hermanos, esas filosofías se desarrollaron en Atenas, precisamente en donde Pablo fue. Ya usted ve por qué Atenas era el centro universitario del mundo en aquella época, porque ahí es donde se desarrollan muchas de estas filosofías. Estas dos filosofías tenían similaridades, y la que yo quiero señalar mayormente es que ambas de estas filosofías enseñaban a evitar los excesos. De hecho, me recuerdo que en la universidad una de las cosas que aprendí acerca de los griegos eran dos cosas que ellos decían: conócete a ti mismo y nada en exceso. Conócete a ti mismo y nada en exceso. Pues estas dos escuelas, hermanos, enseñaban que evitaran los excesos. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la comida. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a un restaurante y comerse un buen bistecito? ¿Verdad? Eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Ajá. Pero quizás ellos podían considerar eso como exceso. Porque para ellos lo que usted necesitaba era comer. No ir a un restaurante a comerse un bistec, sino comerse algo simple, algo sencillo. Un ejemplo de varios que podemos dar. Evitar los excesos. ¿Okay? Esa era la filosofía de ellos. Ellos enseñaban a evitar los excesos de placeres y de deseos. Por eso es que le traje ese ejemplo del restaurante. Eso es un placer que nosotros nos damos, un gusto que nos damos, ¿verdad? Ellos enseñaban a evitar eso. Esos son placeres, ¿verdad? Deseos. Hay cosas que naturalmente usted pues las desea, son necesarias. Pero de ahí en fuera, si no era necesario, ya era un deseo excesivo. Y eso tenía que evitarlo, ¿verdad? Es lo que ellos enseñaban. En otras palabras, ellos enseñaban la moderación. ¿Okay? Yo lo que quiero que usted vea con qué se está dando Pablo aquí, porque lo que Pablo va a hablar va específicamente dirigido a cada una de las cosas que ellos creían. Hermano Daniel, ¿iba a decir algo? Pero iba a decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a un restaurante, usted, yo y ciertas personas aquí, y yo como más que ustedes, También. Ellos, hay personas que están malos que yo haya comido más que yo. Sí. Pero a mí no me está malo que alguien coma más que yo o coma menos. O sea, y hay personas que dicen, ese Dani es un comelón, pero ellos comieron también. ¿Entiendes? Sí. Bien. Los estoicos, fíjense, ellos creían, vamos a ponerlo de esta manera, ellos eran panteístas. O sea, que ellos creían en la existencia de seres supremos, dioses. Pero el panteísmo es que todo es Dios. Esta computadora es Dios,
este púlpito es Dios, Dios está aquí, esta botella de agua, Dios está aquí, los árboles, Dios es Dios, las piedras, los animales, el universo, o sea que Dios está difundido en todo. Los epicúreos eran ateos. Bueno, en cierto sentido eran ateos, ¿verdad? Porque algunos de ellos creían en dioses. Lo único que los epicúreos eran personas que no se relacionaban con los dioses. Decían, es mejor evitar los dioses. Si quieres ser feliz, tienes que evitar los dioses, porque los dioses te van a amargar la vida. Esa era la actitud de ellos, aunque algunos de ellos eran ateos. ¿Okay? Vamos a usar la palabra ateo aquí con ellos, pero acuérdese que ellos no eran totalmente ateos. Algunos de ellos sí creían en los dioses. Lo único que, por ejemplo, ellos creían que los dioses... bueno, anyway, vamos a ir desarrollando esto. Vamos a ir desarrollando porque no me quiero desviar. Los estoicos creían en que el universo fue creado. ¿Okay? Ellos creían que el universo fue creado. Creación del universo. Los epicúreos no, ellos creían que la materia era eterna. La materia era eterna. Esto es importante, hermano, porque Pablo ataca esas creencias. Pablo las está atacando en su mensaje. Pablo no está predicando así a los papagayos. Pablo sabía lo que estaba diciendo. ¿Okay? Otra cosa que ellos enseñaban, los estoicos creían en el destino. Esto es lo que se le conoce como, hay una palabra para esto, que ellos eran, básicamente que el destino era que ya todo estaba destinado y no hay nada que usted pueda hacer para cambiarlo. Eso es diferente a lo que nosotros creemos de la predestinación. Okay, es diferente. Ellos eran lo que se le conoce como, y se me va la palabra, se me escapa la palabra, pero es una palabra que indica que un fatalista. ¿Usted ha escuchado del fatalismo? O sea que básicamente si usted está condenado, y si está destinado a otra cosa, está destinado a otra cosa. Y usted no puede hacer nada, no puede tomar decisiones, ya usted está destinado. ¿Okay? Ahora, los epicúreos eran lo contrario, ellos creían en el libre albedrío. Vean que eran dos extremos. Ellos enseñaban a evitar los excesos, pero esta creencia es excesiva. Y tanto es excesiva esta como la del libre albedrío. Porque ellos decían, no, el destino no existe. Tú puedes cambiar el destino. Tú tienes... Bueno, esas son cosas que se enseñan en esta sociedad americana. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes cambiar, escoger tu propio destino. Un libre albedrío. Pero eso es un libre albedrío sin control, básicamente. Un libre albedrío, acuérdense que ellos eran, vamos a usar la palabra ateos. Y que ellos no se envolvían con los dioses. Los dioses no pueden hacer nada con nosotros. ¿Qué les dije ahorita? Que hay unos enseñando por ahí que Dios no puede hacer nada sin nuestro permiso. Esos me suenan más como epicúreos que como cristianos. ¿Qué usted cree? A esos hay que evangelizarlos, hermanos. Porque eso es creer en un Dios que no existe. El Dios de la Biblia, hermano, tiene control absoluto sobre todo. No se le escapa ni la más minúscula partícula de un átomo. Dios está en control de todo eso. Los estoicos enseñaban a negarse a sí mismos. Y ya mismo explico un poquito de esto. Negarse a sí mismos. Mientras que los epicúreos enseñaban que el placer
el placer era el bien supremo. Noten que son contrastes. Negarse a sí mismo era negarse los placeres. Pero los epicúreos decían, no, hay que buscar el placer. ¿Qué querían decir los estoicos con negarse a sí mismos? Lo que ellos querían era que había que adaptarse a la naturaleza, el destino. Ya todo estaba destinado. Si a usted le pasaba una tragedia, usted tenía que negarse a sí mismo, estar conforme con eso. Porque acuérdese, o yo no he mencionado esto, pero fíjese que ambos grupos, ambas filosofías buscaban que hubiera un equilibrio, que usted pudiera alcanzar equilibrio y tranquilidad. El negarse a sí mismo no es que usted no tuviera tranquilidad, pero ellos decían, mira, si tú te pones a enojarte porque se te rompió el carro, se te vació la goma, te va a quitar la felicidad. Si te pones a enojarte, mira, si eso ya estaba destinado, acepta el destino y di, bueno, estaba supuesto a suceder y yo lo acepto. Y entonces eso te iba a traer una paz interior, ibas a alcanzar un equilibrio, un estado de tranquilidad. Los epicúreos, cuando ellos hablaban de placer, no estamos hablando de un desenfreno placentero. ¿Ok? Porque muchas veces las personas piensan, no, es que estas personas eran desenfrenados y lo que les gustaba era estar emborrachándose y ¿cómo se llama? Las orgías. Eso no eran los epicúreos. Estas personas, hermanos, tenían buenos principios. El hedonismo, sí, el hedonismo enseña, hermanos, come y bebe porque mañana vas a morir. Disfruta todo lo que puedas ahora. Eso no eran los epicúreos. Lo que ellos enseñaban en cuanto a placer era que usted tenía que evitar el dolor, el sufrimiento. Ahora, había unos métodos que ellos usaban para alcanzar el equilibrio, los estoicos, y había unos métodos que los epicúreos usaban para alcanzar ese equilibrio, esa tranquilidad, ese placer, ¿verdad?, que ellos buscaban. Para ellos el placer era supremo. Los 5 sentidos. Ellos usaban los 5 sentidos, ellos eran empiricistas. Apacentar los 5 sentidos para poder tener tranquilidad. Ajá, correcto. Entonces ellos eran como científicos, porque para ellos la realidad era todo lo que ellos pudieran percibir con sus sentidos: la vista, el olfato, el oír, el gusto y el tacto. ¿Okay? Eso era para ellos. Los estoicos eran más con la razón. Ellos podían decirte, bueno, yo creo que los dioses existen porque la razón me enseña que los dioses existen. Los epicúreos decían, no, yo no los creo que existen porque no los veo, no los oigo. Pastor, aquí dice que propone que la felicidad para los estoicos, la ética estoica dice que propone que la felicidad implica vivir conforme a la naturaleza racional y que el único bien es la virtud y el único mal es el vicio y la conducta pasional e irracional. Que las pasiones que perturban la razón son contrarias al ideal estoico. Que los bienes materiales o los aspectos de la vida humana, como la salud o la enfermedad, el dolor o el placer, son indiferentes para el estoico, de que allí proviene su fortaleza. Todo esto tiene como objetivo alcanzar la apatía, que es la aceptación de los ideales ascéticos. En este sentido, en un sistema que se opone al hedonismo, que es lo que practican los... No, los epicúreos no practicaban hedonismo. Hedonismo es otra cosa. Aunque podían haber epicúreos hedonistas. Hedonistas y eudemonismo de Aristóteles. Sí, eso que acabas de leer, Liz, ahí está donde el negarse a sí mismo, el ser indiferentes a las pasiones. O sea, se me vació la goma, la tendencia natural es enojarme. Él dijo, no. El problema no es que se te vació la goma, el problema es que tú no aceptas el destino. Tienes que ser indiferente
a la situación, acéptala para que alcances el equilibrio. Eso era lo de ellos. Los epicúreos lo trataban de otra manera. Las virtudes, mencionaste, porque eso es importante para los estoicos, porque para ellos alcanzar equilibrio, lo supremo para ellos era la virtud, y la virtud se dividía en 4 cosas: en sabiduría, templanza, que es tener el control, autocontrol. Se me vació la goma, no me voy a enojar. Me regalaron $1.000.000, yo no necesito eso. Voy a ser indiferente al $1.000.000 porque el dinero a la larga me va a traer sufrimiento. Ese era el estoico. El tercero era la justicia, o sea, ser justo con todos. Ese es el tercer aspecto de las virtudes de ellos. Y el último era la valentía. Esas 4 cosas. Para ellos, hermanos, alcanzar el equilibrio, ellos tenían que sostener esas 4 cosas: la sabiduría, la templanza, que es el autocontrol, la justicia y la última que le mencioné, que fue la valentía. ¿Okay? Así es que ellos mantenían o alcanzaban el equilibrio. Si ellos violaban algunos de esos, le iba a interrumpir su equilibrio. Vamos a hacer un ejemplo, mire, para que usted entienda. Porque los epicúreos, para ellos el placer no era usted darse gustos excesivos. Para ellos el placer era evitar todo aquello que me va a causar dolores. Fíjense que para el estoico, le mencioné que si les regalaban $1.000.000, ellos pues, está bien, lo voy a mirar indiferente y no los necesito. Yo prefiero vivir una vida simple porque a la larga ese $1.000.000 me va a causar problemas. El epicúreo era igual. Ellos decían, no necesitamos $1.000.000. ¿Entiendes? Eso es un exceso. Vamos a poner este ejemplo. Si usted es un estoico y alguien busca pelear con usted en la calle, como estoico usted va a decir, no, yo tengo que tener autocontrol, templanza. Y además, yo tengo que, si yo creo en la justicia, yo no puedo envolverme en algo que le va a hacer una injusticia a esta persona. ¿Ve? Ese era el principio de ellos, para ellos mantenerse civilizados. Para el epicúreo, alcanzaba el mismo fin, pero diferente. Él decía, si yo me pongo a pelear con esta persona, vamos a salir golpeados los dos. Y me va a tomar días recuperarme. Eso me va a quitar la felicidad. Eso no me va a dar placer. Y además, si yo le hago mucho daño a esta persona en la pelea, voy a terminar en la cárcel y eso me va a quitar mi felicidad, mi placer. Estamos viendo, hermanos. Ellos tenían buenos principios. Claro, los hacían con intereses egoístas, pero eran buenos principios. Por eso usted puede ver por qué Atenas se desarrolló tanto, hermanos, culturalmente. ¿Por qué se volvió tan civilizada Atenas? Era por estos principios, hermanos. Eran buenos principios. Tenían buenos principios. Bendito, no he visto los comentarios de los hermanos aquí. Pero saludos a los que han entrado. Leina, Raimundo, Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora, hermano? Pregunta o comentario, ¿no? Vamos entendiendo entonces. Vamos a ir cerrando ya porque ya me alcanzó. Vamos a darle el resto de lo que me queda aquí de ellos, ¿verdad? Ya yo le mencioné la virtud, ¿verdad? El número 4, que es la virtud, la virtud que era, que tenía 4 aspectos, que son la sabiduría, la templanza, la justicia y la valentía. Para los epicúreos, la virtud, no era lo supremo para ellos.
pero era el medio para ellos obtener placer. Mientras que para los estoicos esto era supremo, para los epicúreos la virtud era el medio para alcanzar el placer. El ejemplo que le di ahorita, alguien busca pelea con usted en la calle, o usted, supongamos que usted tiene se presenta con una situación en la que usted puede romper la ley, quebrantar la ley. El estoico decía, no, porque para yo alcanzar equilibrio, yo tengo que practicar justicia. Cuando yo vivo una vida justa, estoy equilibrado. Y eso me va a causar a mí la tranquilidad que yo deseo. Pero el epicúreo, usaba la justicia como el medio al placer. No como el principio, por el principio supremo, sino el medio. ¿Cómo yo puedo evitar el dolor? ¿Cómo yo puedo evitar terminar en la cárcel? Porque mi felicidad depende de yo no estar en la cárcel. ¿Estamos viendo? O sea, alcanzaban lo mismo, pero en diferentes formas. En diferentes formas. Eso para que vayamos conociendo, hermanos, estas dos escuelas filosóficas. No vamos a terminar hoy, vamos a continuar la próxima semana. Pero esto nos da una idea de quiénes eran ellos. Estos eran personas, hermanos, que es como su vecino. Quizás su vecino no es un creyente, pero es una persona de respeto. Una persona que contribuye a la sociedad. Una persona que vive tranquilo y no le hace daño a nadie. ¿Entiendes? Eso eran ellos. Muchas veces cuando hablamos de estas personas pensamos que eran pecadores de estos bien metidos al pecado. Y no, hermano, estos eran personas civilizadas. Personas decentes. Tenían por lo menos unos principios decentes y todo eso, y los practicaban. ¿Okay? Y vamos a ver, hermanos, en la prédica de Pablo, cómo Pablo le tumba esos principios. No es que Pablo estaba en contra de ellos, sino que estaba en contra de que ellos practicaban estos principios con el fin equivocado. Porque el fin de ellos era alcanzar su equilibrio. Pero Pablo, ¿qué buscaba? ¿Satisfacerse a sí mismo o glorificar a Dios? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y las creencias que ellos tenían panteístas y materialistas, porque esto era una creencia materialista, la de los epicúreos. Pablo ataca todo eso. El sermón de Pablo se basa en atacar las creencias de ellos y luego presentarles la alternativa. ¿Ok? O sea, para que vean la diferencia, hermanos, de Pablo predicarle a los judíos y predicarle a los paganos. Preguntas o comentarios hasta ahí, hermanos. ¿No sería lo mismo presentar el evangelio tanto a los paganos como a él? El propósito era presentar el evangelio, pero en dos formas diferentes, porque al judío, vamos a ver cómo Pablo le predica a los paganos. A los judíos Pablo no le tenía que predicar lo mismo que a los paganos, porque ya los judíos conocían todo lo que Pablo le va a predicar a los paganos. Lo que los judíos no conocían era quién era el Mesías. Y pregunto yo porque hubieron dos personas en el Nuevo Testamento. Uno era gentil y el otro era judío. El judío le dice al Señor: Señor, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dio hasta los mandamientos de Dios. Sí. Sin embargo, hubo el carcelero gentil Preguntó. le dice a Pablo: ¿qué haré para ser salvo? Y él no le presentó ninguno de los mandamientos. Simplemente le dijo: creer en Jesús y serás salvo. Ajá. Sin embargo, al judío le presentó los mandamientos. Y era porque ellos estaban viviendo bajo los mandamientos de Dios. Y se requería que se hicieran
educadamente. que vivieran la ley. Right. Ya. Sin embargo, a Pablo, pues, al carcelero, que viviera por la fe en Cristo. Sí. Sí, lo que vamos a ver es que en este caso, acuérdense que los judíos eran, en las sinagogas, eran personas educadas en la ley. Aquí Pablo está tratando con paganos educados. Y entonces él tiene que, estas personas están fundadas en esas filosofías. ¿Y qué va a hacer Pablo? Pablo le va a derribar las filosofías de ellos para presentarle el evangelio. A ambos hay que presentar el evangelio, pero el método era diferente. Al judío, ya él conocía todo lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Cristo, hasta que llega Cristo y muere en la cruz y resucita. Lo que había que hacer era convencer al judío de que Jesucristo es el Mesías prometido. Al griego no era convencerlo de que Jesucristo es el Mesías prometido. Al griego hay que convencerlo desde Génesis hasta la muerte y resurrección de Cristo. Porque los judíos no conocían lo que conocían los griegos, los paganos no conocían lo que conocían los judíos. Acuérdense que estas personas, el estoico creía en el panteísmo y el epicúreo creía que el universo era eterno, la materia es eterna, no tuvo una creación. Pues Pablo viene y se va al Génesis y le dice, mira, el Dios que ustedes no conocen es el que creó los cielos y la tierra. Ven que él tiene que cambiarle esa mentalidad y decirle, esos dioses que ustedes adoran, esos no existen. El verdadero Dios creó todo. Y ahí Pablo podía envolverse en una discusión filosófica con ellos y demostrarles con la misma filosofía de ellos porque ellos estaban equivocados y que Dios, o dar razones que convencieran de que Dios es el creador, que el universo tuvo un principio y que Dios lo creó. Igual que nosotros hacemos hoy en día. Usted le pregunta a un científico ateo, ¿de dónde viene el universo? No tiene respuesta. No tiene respuesta. Entonces le contestan a usted, bueno, vino de la gran explosión, el Big Bang. Sí, pero ¿de dónde vino eso? Tienen que admitir que había algo fuera, o alguien, fuera del Big Bang. Y eso es lo que no quieren admitir. Pero es la conclusión más lógica. Estamos viendo, hermano, que no se diferencia mucho de nuestros días. ¿Me preguntas, comentarios? ¿No? Bien, pues vamos a cerrar aquí hasta la próxima. Y continuamos en el próximo estudio. Bien. Vamos a